Tras completar el arco de redención, terminé con la trágica heroína, Chloe. Pero en nuestro tercer año de matrimonio, se volvió silenciosa a mi lado, y sus noches se alargaban cada vez más. Sabía que su corazón había cambiado. Se había enamorado de su joven y guapo asistente, el que siempre la aferraba, y quería darle una vida. No me enojé. Simplemente le pedí un mes más. Un mes para recuperar nuestros recuerdos, uno por uno. Durante ese mes, me dejó sanar por mi cuenta. Consolidé rápidamente la empresa, dividí los activos y transferí todos los recursos. Al final, mientras me miraba con asombro e incredulidad, le acompañé amablemente a la puerta, tanto de la empresa como de la casa. Es divertidísimo, la verdad. Soy el héroe de una historia de redención. Si tengo el poder de salvar a otros, ¿cómo podría dejarme hundir en el lodo? Cuando echaron a Chloe, su expresión fue de puro shock. Apenas una hora antes, frente a la sede corporativa, había recibido la noticia de su despido por parte de la junta directiva. Intentó regresar a la casa que compartía con su pequeño amante, pero sus huellas ya habían sido borradas del sistema de seguridad del ático del centro de Nueva York. Había vaciado todas las pertenencias de Chloe hacía una semana, empaquetándolas y enviándolas a Oak Creek, donde las recibió la empleada doméstica que había contratado para Leo. De todos modos, no había venido mucho a casa en los últimos 6 meses, guardando la mayor parte de su ropa de diario en el lugar que le había preparado. Durante los últimos 2 meses, incluso había llevado a Leo a viajes de negocios que en realidad eran vacaciones, de la mano de su asistente, 5 años menor que ella, mientras recorrían cada lugar que nos traía recuerdos. Chloe había dicho que, así como yo necesitaba borrar mis recuerdos, ella necesitaba despedirse de su pasado. Su forma de despedirse fue traer a un chico que se parecía un poco a mí cuando era joven para reemplazarme, para convertirse en el nuevo dueño de nuestra historia compartida. En ese momento, no podía distinguir cuánto de los sentimientos pasados de Chloe por mí eran genuinos. Hubo una época en que me amaba tanto que habría muerto por mí, pero ahora me doy cuenta de que parecía disfrutar aún más de la novedad de enamorarse del mismo apasionado romance con personas diferentes. En su historia original, como la trágica heroína de una novela conmovedora, estaba destinada a dedicar su vida al protagonista masculino y morir sola. La salvé de eso, le di un final feliz. Parece que fue entonces cuando la historia empezó a decaer. El atractivo de la trágica heroína reside en su inquebrantable devoción al héroe. Los lectores no pueden evitar fantasear sobre qué harían si recibieran tal devoción. Pero la realidad suele ser la misma. Una vez liberada de su rol predeterminado, dejó de ser la heroína abnegada y se convirtió en una mujer como cualquier otra, capaz de codiciar e ira, de mentir y cambiar de opinión. Cuando decidí quedarme por ella tras completar mi misión, caminamos hacia el altar de la mano, construyendo una vida y un hogar juntas. Una novela habría terminado ahí, pero la vida no es una novela. Tuvimos un periodo de pasión apasionada después de la boda, pero luego la vida se acomodó en una tranquila rutina. Ella seguía ocupada con su carrera, y yo no me conformaba con ser un amo de casa. La madre de Chloe se quejaba a menudo, diciendo que ningún hombre que yo conociera descuidaba su hogar como yo lo hice después de casarme. Estaba insatisfecha porque, aunque Chloe me había proporcionado una vida material tan superior, yo no podía atender todas sus necesidades. Su rostro no se parecía en nada al de la amable anciana que, cuando estaba gravemente enferma y sin dinero, me tomó de la mano en el hospital y suspiró repetidamente de alivio porque Chloe me tenía. Años de vivir en el lujo habían elevado sus expectativas. Cada vez sentía más que yo no era lo suficientemente bueno para Chloe, pero por mucho que me menospreciara, no podía cambiar la realidad. En la empresa que Chloe y yo fundamos juntas, cada una tenía el 50% del poder. Aunque éramos marido y mujer, nuestros equipos dentro de la empresa formaban facciones diferentes, manteniendo un delicado equilibrio mediante una sana competencia. Con el paso de los años, el valor de mercado de la empresa se disparó, al igual que nuestra fortuna personal. Todo marchaba por buen camino. El oscuro pasado de Chloe, las sombras de su infancia, el acoso y la convivencia con otros, se desvanecían. Quizás la vida se había vuelto demasiado cómoda o quizás Chloe simplemente tenía un tipo, pero en el tercer año de matrimonio, me engañó. La chica cuyos ojos ardían de pasión al profesarme su amor una y otra vez, cambió de opinión sin previo aviso. Ese joven, Leo, le llamó la atención poco después de empezar como becario. En tan solo 6 meses, lo ascendieron a su asistente personal.
Durante esos 6 meses, Chloe y yo ya estábamos en guerra fría. En el calor de una discusión, nos lanzamos palabras duras, acordando seguir caminos separados y no interferir en la vida del otro. Todos esperaban que me pusiera celosa, que peleara con el joven por amor, pero simplemente me dediqué a mi trabajo. Mi vida familiar era un desastre, y como la raíz del problema no era yo, no podía permitirme dejar que mi carrera se hundiera y ser arrastrada por ella. Ya no quería lidiar con Chloe, pero sus acciones se estaban volviendo demasiado notorias. Al fin y al cabo, era nuestra empresa, y un escándalo no me serviría de nada. Finalmente, no pude resistirme a decirle algo. En ese entonces, aún estaba seguro de que yo era a quien Chloe más amaba. Los años que habíamos luchado juntos fueron demasiado profundos. No éramos solo amantes, sino compañeros de armas. Pero la respuesta de Chloe fue indiferente. Dijo que ver la ambición en los ojos de ese joven le recordaba nuestro pasado. Habíamos sufrido tanto en aquel entonces, que ahora no podía evitar querer ayudar a Leo. Entendí el subtexto de sus palabras y no dije nada más, con el rostro impasible. Fue a partir de ese momento que empecé a ser más cauteloso con ella en los negocios. No es fácil romper lazos con una empresa que se construyó desde cero. Mantuve la calma superficialmente, pero mis acciones tras bambalinas nunca se detuvieron. Durante este proceso, le di oportunidades a Chloe, pero ella nunca se contuvo. Leo necesitaba su ayuda cada vez más. Con el tiempo, incluso le compró una villa en Beverly Hills, creando un nido de amor para ellos. Por alguna razón, Chloe no intentó ocultarme nada de esto. Cuando vine a este mundo para conquistarla, le revelé mi identidad. Ella sabía que nunca podría volver, que tenía que quedarme en este mundo, a su lado. Empezó a venir a casa cada vez menos. En las raras ocasiones en que nos cruzábamos, decía con tono burlón, ¿así que tú también decidiste volver? ¿Sabes? A veces me pregunto si de verdad viniste por mí. Parece que siempre te ha importado más el dinero que a mí. Soltó esta frase como un ultimátum antes de irse. Me culpaba por no querer ser un marido que se queda en casa, por seguir en el mundo empresarial como su rival incluso después de alcanzar el éxito. Pero cuando no teníamos nada más que nuestras vidas, fueron mis métodos, mi ambición, mi habilidad lo que la salvó. Ella lo sabía, pero se sentía segura. Ignoré las provocaciones de Chloe. Para evitar que descubriera que estaba transfiriendo activos, tuve que presionarla en el trabajo, acorralándola en cada paso de la empresa. Justo cuando pensaba que nos separaríamos pacíficamente después de que todo estuviera arreglado, ocurrió algo inesperado. Fue una tarde soleada. Chloe y yo llevábamos nuestros anillos de boda para una entrevista con una revista financiera. El reportero nos preguntó sobre muchas de las anécdotas divertidas de nuestros primeros días de pasión. Chloe sonrió y respondió, interpretando a la perfección el papel de esposa devota ante la cámara. Leo también estaba allí, fuera de cámara. Su mirada abatida recorrió nuestros dedos anulares una y otra vez hasta que finalmente se apagó por completo. La entrevista no terminó de maravilla. Cuando el reportero mencionó las apasionadas promesas que Chloe había hecho al proponerme matrimonio, Leo no pudo más. Se dio la vuelta y salió furioso del estudio. Frente a la cámara, la expresión de Chloe cambió al instante. Se levantó, sin siquiera molestarse en coger su chaqueta de la silla, y salió corriendo tras él sin preocuparse por su imagen. Ese día, todos presenciaron la pasión en el rostro de Chloe. Era como una jovencita en plena pasión, ardiendo de cariño sincero, sin miedo a los chismes. Y yo fui quien tuvo que limpiar el desastre que armó. Miré el guión que había dejado sobre la mesa, que aún tenía impresos los famosos votos de su propuesta. Toda chica está destinada a enamorarse, 1000 veces, del chico que la salve de la oscuridad. Decía, Chloe existirá solo para Ethan, para siempre. Sí, en una historia romántica, la doncella permanece fiel a su joven. Pero al final de la historia, a los amantes desventurados del mundo solo les queda la realidad de la vida, de la que nadie está exento. Solo esperaba que Chloe se volviera aún más loca y encaprichada. Los años de comodidad habían erosionado su sentido de la crisis, y muchos en la junta directiva ya estaban insatisfechos con ella. Seguía inmersa en su apasionado romance, asumiendo alegremente que ella y yo éramos una sola entidad con intereses comunes, y que yo me encargaría de toda la prensa negativa por ella. Esa noche,
Chloe llegó a casa con un acuerdo de divorcio preparado. Podemos conseguir el certificado de divorcio primero, dijo, sentada frente a mí, hablando con calma y seriedad. Ocultaremos la noticia por un tiempo. Publicarlo ahora afectaría el precio de las acciones de la compañía. Ella no estaba negociando. Estaba dando órdenes. La trágica heroína, tan acostumbrada a depender de mí para todo, ahora, incluso después de divorciarse, seguía acostumbrada a dejarme sus problemas en el regazo. Ethan, dijo, te quería mucho. Tu calma y tu racionalidad me ayudaron a superar muchas dificultades. Pero a veces siento que eres un compañero más confiable. La gente no ve a sus compañeros de armas como compañeros de cama. Antes, solo nos teníamos el uno al otro y solo podíamos vernos. Ahora sé lo que es el amor verdadero. Ella afirmaba que mi amor tenía un propósito demasiado fuerte, primero conquistarla, luego riqueza, poder y estatus. Dijo que había estado corriendo hacia adelante toda su vida, sin tener la oportunidad de detenerse y sentir el amor verdadero. Ahora quería compensar ese arrepentimiento. Observé con calma a la persona que tenía delante, escuchándola mientras detallaba su fascinación por otro chico y sus acusaciones contra mí. Mi mente estaba absorta en los bienes que ya había vendido. Hace 6 meses, ya había creado una nueva empresa a nombre de mi madre. Aún quedaban algunos trámites por completar, pero estaba prácticamente terminada. Pero al ver a Chloe, que seguía reprendiéndome, cambié de opinión. En lugar de simplemente tomar mis bienes e irme, ahora quería echarla. Aceptar el divorcio ahora con una división aparentemente justa de los bienes al 50% sería dejarla ir demasiado fácilmente. Después de todo, yo fui quien aportó la mayor parte del capital y el esfuerzo para construir esta empresa. En cuanto a la pequeña contribución de Chloe, debería considerarse una compensación por lo que me había hecho. Al ver mi expresión, fingí dudar y pregunté en voz baja, ¿tiene que ser tan repentino? Mis palabras parecieron divertirla. Una sonrisa sarcástica se dibujó en el rostro de Chloe. Llevamos tanto tiempo en una guerra fría. Antes eras tú quien no se rendía. ¿Qué? ¿Ahora te arrepientes? Bajé la mirada y no dije nada, dejándola interpretar como un sí. Al ver que no le contesté como siempre, Chloe se quedó atónita por un momento y luego soltó una suave carcajada. Terminemos con esto rápido, dijo. El pobre chico se siente inseguro estando conmigo sin ningún estatus oficial. Él no puede esperar, y no quiero que se sienta inseguro. Sí, ella siempre era así cuando favorecía a alguien. Siempre lo supe. Por suerte, hacía tiempo que había perdido toda esperanza por Chloe. Si aún me quedaban sentimientos, se habían desgastado por su indulgencia con Leo y sus constantes provocaciones durante los últimos 6 meses. De lo contrario, me habría sentido profundamente herido. A estas alturas, ya podía separarla de la persona que una vez me amó. La Chloe de antes era mucho más delgada y frágil. Su ceño siempre fruncido por una tristeza que nunca se disipaba, muy lejos de la mujer glamurosa que era ahora. Pero que Chloe buscara en silencio en todos los libros relevantes de la biblioteca solo para encontrar una sola página de notas que había olvidado, todo por una sola frase que dije. Cuando me las entregó, me quedé atónito. Ya las había conseguido de una compañera, pero ella se quedó allí, con los labios apretados, insistiendo en que tomara el papel que me ofrecía, porque era lo único que podía hacer por mí en ese entonces. Y así, estuve con ella desde nuestra época de estudiantes hasta nuestro éxito actual. La cuidé como a una flor, poco a poco, transformándola en la mujer segura y serena que es hoy. Una lástima que, una vez que la flor floreció, alguien más la recogió. Le dije a Chloe que podíamos divorciarnos, pero que tenía que darme un mes más. Me preguntó qué planeaba hacer. Bajé la mirada y murmuré algo sobre la necesidad de ordenar recuerdos del pasado. Esta respuesta pareció sobresaltarla. Desde nuestro segundo año de matrimonio, después de que desistimos de adoptar un niño, habíamos estado interactuando como colegas, solo de negocios. Hacía mucho tiempo que no nos decíamos algo tan abiertamente sentimental. Frunció los labios, como si fuera a decir algo sarcástico, pero un destello de compasión cruzó sus ojos. Chloe aceptó mi propuesta, pero con la condición de que vivamos separados a partir de hoy. Esto también lo pide Leo, dijo, su rostro suavizándose con una expresión casi cariñosa e impotente. Él no es como tú.
Depende de mí, me tiene en la mirada. Lo he consentido, lo he vuelto posesivo, y no quiero que se sienta ni un poquito menospreciado. No tuve tiempo para sus reflexiones sentimentales. Cerré la puerta sin pensarlo 2 veces y la acompañé a la salida. Esa noche, recibí un mensaje de Leo. Estaba regodeándose, como un triunfador que hacía alarde de su premio, diciéndome que Chloe lo llevaría fuera de la ciudad durante el próximo mes. Iban de viaje. Le pregunté a Chloe si esto contaba como una luna de miel anticipada, escribió. Dijo que tengo una solamente, pero no lo negó. Como si los mensajes no pudieran transmitir la magnitud de su triunfo, Leo me llamó, enfatizando la palabra, luna de miel. Al oír esto, no pude evitar soltar una carcajada. Que lo pasen bien, dije. Espero que se sumerjan por completo en su amor. Cuanto más profundo, mejor. Después de todo, los recuerdos que necesitaba recuperar no eran solo los emocionales que se habían agriado, sino todo lo tangible que le había dado a lo largo de los años. Lo primero que necesitaba resolver con Chloe eran los recursos de la empresa. Durante años, Chloe había estado a cargo de las decisiones internas mientras yo traía a la mayoría de los clientes. Durante los últimos 6 meses, había dedicado mucho tiempo a establecer contactos, trasladando gradualmente los recursos de los clientes a mi nueva empresa. Pero la reputación de la nueva marca aún no estaba del todo consolidada, y la gente seguía prefiriendo trabajar con la marca consolidada que habíamos construido juntos. Ahora, el comportamiento autodestructivo de Chloe era un regalo del cielo. 5 días después de que Chloe se fuera, filtré deliberadamente la noticia de nuestro divorcio. Antes solo había especulaciones en la empresa, pero ahora lo había confirmado yo mismo. La asistente de confianza de Chloe presentía que algo andaba mal e intentó contactarla desesperadamente, pero Chloe no respondió. Simplemente le había insinuado a Leo que planeaba usar nuestra historia en común para recuperar a Chloe, y él se aferró a ella aún más fuerte. Al 5.º día, llamé a Chloe en el momento justo. Unas pocas palabras vagas y ambiguas bastaron para que Leo se pusiera furioso. Le confiscó el teléfono a Chloe, insistiéndole para que ignorara todos los dispositivos electrónicos. Chloe le hizo caso. Aparte de asignarle trabajo a su asistente antes de irse, dejó de estar pendiente de la empresa. Claro, no era que no le importara. Cuando su asistente le preguntó qué hacer si surgían problemas en la empresa durante su ausencia, su respuesta fue, ve con Ethan. La empresa es nuestra prioridad. Nunca dejaría que le pasara nada. La asistente se quedó atónita ante su arrogante confianza, pero Chloe no se inmutó. No lo conoces, dijo. Él me ama. Si no puede salvar nuestra casa, estará aún más decidido a salvar nuestra empresa. Verás, cuando se trataba de mi amor por ella, Chloe tenía aún más confianza que yo. Y así, con confianza, se escapó de la red, probablemente todavía en ese pueblito que la había atrapado durante toda su infancia. Leo probablemente se aferraba a ella, escuchándola contar historias de nuestro pasado una y otra vez, antes de arrullarle suavemente, ahora me tienes. Lo haré mejor que él. Te amaré más que él. Finalmente, después de que Chloe llevara 2 semanas sin tener contacto, su equipo desertó. Un divorcio no es poca cosa. Los intereses financieros involucrados son inmensos. Con Chloe locamente enamorada y fingiendo desaparecer, los proyectos bajo su control fueron prácticamente todos arrebatados. La pérdida de ingresos de estos proyectos fue temporal, pero la actitud poco profesional de Chloe fue lo que realmente desanimó a todos. De hecho, el día antes de que Chloe me entregara los papeles del divorcio, Leo les había estado diciendo a todos que se divorciaba de mí. Sumado a mis respuestas vagas de los últimos días, toda la empresa sabía que se avecinaba un gran cambio. En semejante situación, ¿cómo podía estar ausente Chloe? Todos solo intentaban ganarse la vida. Nadie quiere seguir a un jefe enamorado e incompetente. Gracias a unos documentos confidenciales que trajo su antiguo confidente, la opinión de la Junta sobre Chloe se desplomó, y yo también recibí unas ganancias inesperadas. Justo ahora, estaba sentado frente a un importante accionista, viendo cómo su rostro se ensombrecía al no poder contactar con Chloe. Fingí angustia y dije que quizá me estaba evitando, que después de todo nos estábamos divorciando. Pero los negocios nunca deben mezclarse con los sentimientos personales. Hasta un novato debería saberlo. No dijimos más,
nuestras miradas se cruzaron en un entendimiento mutuo. Siendo sincera, cuando descubrí la aventura de Chloe, reflexioné un poco. En aquel entonces, llevábamos casi 6 meses en Guerra Fría tras renunciar a la adopción de nuestro primer hijo. La razón era sencilla. La madre de Chloe había elegido al niño. Mi reticencia previa le había hecho desconfiar de mi disposición a adoptarlo de verdad. Así que sobornó a nuestro personal doméstico para que añadiera remedios caseros que conseguía en algún sitio a mi comida todos los días. Estaba convencida de que si seguía tomándolos, traería buena suerte a su familia. Estaba obsesionada, casi fanática. A pesar de mis cuidadosos intentos por evitarlo, no pude escapar. Mi cuerpo empezó a tener problemas debido a estos supuestos suplementos. Un médico me dijo más tarde que los medicamentos me habían causado daños permanentes. La mamá de Chloe molió unas hierbas raras y las mezcló con mis comidas desde el primer día que decidimos adoptar. Entré furiosa en su casa y armé un escándalo. En esa ocasión, Chloe se paró frente a su madre llorosa y me preguntó cuándo iba a parar. A sus ojos, su madre había actuado con buenas intenciones. Si no fuera por mi actitud cada vez más negativa hacia ella después de casarnos, no habría recurrido a medidas tan extremas y reservadas. Podemos tener otros hijos, había dicho con la voz cargada de impaciencia. Tenemos un largo futuro por delante. Al verla entonces, se sintió como una extraña. Chloe fue secuestrada por traficantes cuando era niña y vendida a un pequeño pueblo. Allí, su cruel madre adoptiva la obligó a trabajar, pasando hambre y escasa ropa. Esto le generó una personalidad retorcida e insegura. Más tarde, la encontraron y la devolvieron a casa, pero solo quedó su madre, gravemente enferma. Para entonces, yo ya formaba parte de su vida. Encontrar a su familia no mejoró su situación. Seguía sin poder pagar la matrícula ni los gastos de manutención, e incluso tuvo que buscar tiempo para ganar dinero para los gastos médicos de su madre. En el pasado, Chloe y yo nos turnábamos para cuidar a su madre en su lecho de enferma. En aquel entonces, su madre tenía mucho miedo de perder a una devota como yo de la vida de su hija. Se portó tan amable y tierna con nosotras dos. Incluso intentó suicidarse para no ser una carga. Pero Chloe y yo la salvamos a tiempo. La disposición de su madre a sacrificarse finalmente le permitió a Chloe experimentar el tan ansiado amor maternal y familiar. Desde ese día, se prometió asegurarles a las 2 personas que más amaba una buena vida. Bueno, no olvidó su promesa, pero solo cumplió la mitad. Su madre seguía siendo una de las personas más importantes de su mundo, pero la otra ya no era yo. Pero ya no importaba. Después de pasar por ese dolor y esa confusión casi insoportables, un día, afuera de la oficina de Chloe, la vi teniendo intimidad con Leo. Cuando él giró la cabeza, vi un atisbo de mi propio reflejo en su apuesto rostro joven. En ese momento, todo quedó claro. Había llegado a esto simplemente por la naturaleza humana. Cuando tienes algo bueno, siempre quieres algo más joven. No hay tantos dobles ni primeros amores en el mundo. La gente simplemente ama lo que ama y se aferra a su tipo. En cuanto dejé de esperar nada de Chloe, ella percibió mi indulgencia y su aventura se volvió descarada. Incluso lo presumió delante de mí, usando a un amante para amenazarme, para enojarme y asustarme, con la esperanza de que finalmente me rindiera, renunciara a todo en la empresa y volviera a la vida doméstica. Me pareció absurdo. Si tener un amante fuera tan efectivo, habría comprado una docena para mis rivales. No soy tonto. Estaba dispuesto a ayudar a la lastimosa Chloe a levantarse, pero no estaba dispuesto a dejarme arrastrar al fango por una Chloe codiciosa. Sus tácticas no podían amenazarme. Solo me hicieron correr más rápido y actuar con más crueldad. Ahora, con el plazo de un mes acercándose, Leo debió sentirse lo suficientemente seguro como para devolverle el teléfono a Chloe. Primero vio las numerosas llamadas perdidas de su asistente y los principales accionistas, y devolvió la llamada rápidamente. Pero ya nadie le daba una respuesta directa. Algunos que se llevaban bien con ella le aconsejaron vagamente que viniera a disculparse conmigo para calmar mi ira. Chloe lo malinterpretó. Pensó que estaba celosa de Leo y que estaba haciendo un berrinche público. Al no conseguir información útil, me envió un mensaje. Dijo que estaba en nuestra antigua preparatoria y que el hermoso paisaje le recordaba nuestro pasado.
El dejo de arrepentimiento en sus palabras le hizo pensar que podría tenerme pendiente unos 10 días más. Menudo chiste. ¿Quién tenía tiempo para ella ahora? Capturé su mensaje y se lo envié a Leo, con una nota esperando que pudiera vigilar mejor a Chloe. Si de verdad fuera capaz, Chloe no dudaría en estar con él. Lo bueno de los jóvenes es su orgullo. Se provocan con facilidad y reaccionan con rapidez. Esa misma noche, mi asistente me dijo que Chloe había pospuesto su viaje de regreso. Quienes en la empresa esperaban con ansias su regreso para tomar las riendas probablemente perderían toda esperanza después de esa noche. Pensarlo me puso de muy buen humor. Disfruté de un puro raro y me acosté temprano. Soñé con la chica de 18 años, ruborizada mientras se sentaba a mi lado, cantando una canción de amor. «Ethan», preguntó. «¿Estaremos juntos para siempre?» «No», quería decirle. «Me engañaste. Fuiste la primera en cambiar». Cuando dos personas que una vez se amaron profundamente se separan, inevitablemente habrá una dolorosa ruptura. Quien traiciona el amor verdadero merece 1000 cortes, y yo, Ethan, siempre me amaré a mí mismo primero. Chloe finalmente regresó. Ahora parecía sinceramente arrepentida, pero el viaje con Leo no había sido tan feliz como sugerían sus publicaciones en redes sociales. Leo tenía sus propios problemas, algo que yo veía con más claridad que Chloe. Ella admiraba su empuje, pensando que era similar al mío. Desafortunadamente, él canalizó ese impulso en la dirección equivocada. Yo usé el mío para construir una carrera, él usó el suyo para perseguir mujeres. Hasta ahora, la vida de Leo había sido viento en popa. A Chloe le gustó desde el momento en que se conocieron. En su relación, él casi siempre había salido victorioso, aceptando con condescendencia los tesoros que Chloe ponía a sus pies. Pero ahora, a sus ojos, Chloe vacilaba. Justo cuando creía tenerlo todo resuelto, ella empezó a contactarme, recordando nuestro pasado. Para Leo, esto era una traición. Ya no podía fingir inteligencia y comprensión. Chloe estaba agotada por su drama. Cuando volvió a sentarse frente a mí, su rostro estaba marcado por la fatiga. «Parece que tu viaje no fue muy agradable, Chloe», dije de muy buen humor mientras le entregaba el acuerdo de divorcio recién redactado, e incluso logré bromear un poco. Chloe esbozó una sonrisa amarga. Estaba a punto de decir algo, pero su mirada se posó en la cláusula del acuerdo que la obligaba a irse sin nada. Levantó la vista, con una mirada acusadora, como si pensara que yo estaba siendo ridícula. Tiró los papeles finos a un lado, se recostó en el sofá y me llamó con un tono casi petulante. «Prometí compensarte lo máximo posible, pero Ethan, eres demasiado codicioso», dijo. «No, creo que esto es justo», respondí con una leve sonrisa. «Después de todo, te di todo lo que tienes. Es justo que lo recupere». Esto me tocó la fibra sensible. El rostro de Chloe se ensombreció al instante. Tras convertirse en jefa, odiaba que la gente mencionara nuestro pasado. En esa historia, ella siempre era la que recibía mi ayuda. Pero para mantener su imagen de mujer dedicada a la familia, tuvo que soportar la frustración y a menudo decirles a los demás, sin Ethan, no estaría donde estoy hoy. Pero en el fondo, no lo creía. Al igual que ahora, me miró con los ojos entrecerrados y una voz amenazante. «Ethan, sabes que eso es imposible». «¿Cómo es imposible?», respondí con una sonrisa. Lo consulté con David de antemano. Su esposa es abogada y me apoya en esto. La cara de Chloe cambió de color al instante. Intentó lanzarse hacia adelante, pero los 4 guardaespaldas que había contratado la detuvieron. Solo pudo volver a sentarse, con una expresión de incertidumbre. David era su amigo. A lo largo de los años, Chloe había desviado mucho dinero de la empresa mediante contratos fraudulentos, gran parte del cual se destinó a sobornar a David. La cantidad que había malversado fue suficiente para llevarla a la cárcel durante 7 u 8 años. Gracias a la imprudencia pasada de Chloe y a su costumbre de culpar a sus subordinados, su antiguo confidente, tras cambiar de bando, había revelado todo lo que había hecho. Estábamos totalmente de acuerdo. Ninguno de los dos quería que Chloe tuviera la oportunidad de volver. En ese momento, Chloe no sabía cuántas pruebas tenía. No quería una señal, así que levanté mi teléfono.
Ya he arreglado que alguien te denuncie, le dije. Solo están esperando mi llamada para entregar los materiales. No le quedó otra opción. Para tranquilizarme, firmó el acuerdo de divorcio. Fuimos al ayuntamiento a solicitar el divorcio, tras lo cual tuvimos un mes de respiro. Chloe mantuvo una expresión sombría todo el tiempo. Cuando la dejé ir, lo primero que hizo fue sacar su teléfono para preguntarle a su confidente sobre la situación. Al parecer, la respuesta fue satisfactoria. Después de colgar, Chloe incluso tuvo el valor de volverse y sonreírme. Ethan, estabas fanfarroneando. Al mismo tiempo, mi teléfono vibró con un mensaje. Hermano, le dije exactamente lo que me pediste. Al ver esto, le devolví la sonrisa. Chloe estaba a punto de decir algo más cuando sonó la bocina de un coche cerca. La ventanilla bajó, revelando el rostro triunfal de Leo. Justo cuando Chloe estaba a punto de acercarse a él, se detuvo de repente. Se inclinó y me susurró al oído: Ethan, hablaba en serio sobre el mensaje que te envié. No tengo por qué elegirlo. Luego se fue corriendo. Sabía que venía a ver cómo estaba la empresa. Poco después, llegó un mensaje. La persona al otro lado me contó que, tras llegar a la empresa, Chloe había exigido agresivamente que me devolviera varios proyectos que ya había asumido. Al darse cuenta de que la situación seguía bajo su control, se relajó visiblemente. Pero no bajó la guardia. Empezó a contactar a sus socios y luego convocó una reunión con su confidente. Aunque la asistente le había dicho, como le indiqué, que solo había oído rumores y no tenía pruebas concretas, seguía temiendo que tuviera algo contra ella. Incluso después de limpiar sus huellas, seguía intranquila. Cuando éramos aliados, no pude ganarme su respeto. Pero la idea de ser mi enemigo la aterrorizaba. Al final, solo contaba con que yo había venido por ella, que yo era el héroe enviado por el sistema específicamente para salvarla. Mi pasado amor y mi indulgencia le habían dado demasiada confianza. Yo era la única salvación para la indefensa Chloe del pasado. Yo era quien, entre millones, siempre la elegiría. Por eso pensaba, incluso ahora, que debía dedicarme por completo a ella. Chloe quería un regreso contundente, pero la junta directiva ya no confiaba en ella. Al darse cuenta de esto, comenzó a intentar desesperadamente salvar la situación. Si yo fuera Chloe, tras borrar todo rastro de mis fechorías, habría tomado represalias contra cualquiera que me amenazara con todo lo que tenía. Pero Chloe no era yo. Estaba acostumbrada a ser la jefa, a controlarlo todo desde arriba. Había perdido su antigua crueldad y determinación. Además, en su mente, las cosas no estaban tan mal todavía. El método más rápido y económico que se le ocurrió era recuperarme. Una semana después de firmar el divorcio, Chloe, creyendo que había estabilizado la empresa, empezó a invitarme a salir con frecuencia. Aunque siempre me negaba, ella seguía convencida de que aún tenía el control de nuestra relación. Descubrió discretamente mi horario reciente y empezó a colmarme de atenciones. Leo ya había dejado su trabajo. Se mudó al ático del centro que Chloe había comprado a nombre de su madre, contento de esperar a hacerse rico. Por un momento, pareció que nuestros papeles se habían invertido. Antes, Chloe lo rodeaba en la empresa. Ahora, me rodeaba a mí. La diferencia era que el círculo social de Leo era tan pequeño que, incluso después de que Chloe llevara medio mes intentando recuperarme, él seguía sin saberlo. Tenía que ayudarlo. Así que le dije a mi asistente que la próxima vez que Chloe enviara flores, le tomara una foto a la tarjeta y se la enviara a Leo. Esa noche, acepté la invitación de Chloe. Me llevó a un restaurante al que siempre había dicho que quería llevarme. Justo ahora, estaba sentada frente a mí y no sabía si era mi imaginación, pero parecía un poco nerviosa. Cuando éramos tan pobres que no podíamos comer, juré que un día, cuando lo lograra, te traería aquí para una cita, dijo, girándose para mirar las luces de la ciudad a través de los ventanales, con un toque de melancolía en la voz. Nunca pensé que, para cuando el sueño se hiciera realidad, todo sería tan diferente. Este restaurante en la azotea estaba en la zona más próspera de la ciudad. Desde el piso 38, se podía disfrutar de la mejor vista de toda la ciudad. Chloe guardó silencio. En ese momento, no sabía si pensaba en los 3 años que pasó persiguiéndome o en las noches de verano que paseamos de la mano,
pero fuera lo que fuese, su mente ahora solo estaba llena del brillo y el glamour de la metrópolis. No era yo quien se había extraviado. Era la primera vez que Chloe me traía aquí, pero ya estaba acostumbrado, ni siquiera me interesaba lo suficiente como para voltear a mirar. Antes, cuando intentaba cerrar tratos con clientes, reservaba este lugar para demostrar mi sinceridad. La vista desde el piso 38 es preciosa. A menudo bebía aquí hasta que me dolía tanto el estómago que no podía mantenerme erguido. Chloe no compartía ese sufrimiento, así que no merecía disfrutar de estos beneficios. Al ver mi falta de reacción, Chloe torció los labios. Le hizo una señal al camarero que estaba allí, y justo cuando iba a entregar su regalo, una figura se dirigió directamente a nuestra mesa. Frente a Chloe, tomó tranquilamente un vaso de agua y se lo vertió en la cabeza. Era Leo. Seguía vestido impecablemente, acorde con su juventud y energía, pero su expresión era fría. Frente a la empapada Chloe, habló con voz fría y deliberada. ¿Te arrepientes, verdad? ¿Por qué lo trajiste aquí? Aquí es donde me confesaste tu amor. ¿Por qué profanas nuestro amor así? Al oír esto, arqueé una ceja y miré a Chloe con una sonrisa burlona. El rostro de Chloe estaba pálido. Su mirada finalmente se posó en Leo y habló con los dientes apretados. ¿Qué haces? Vete a casa. Pero Leo se derrumbó. Tuve una buena carrera, Chloe. Tú fuiste quien me sedujo. Querías que fuera tu amante. La señaló con la voz llena de desesperación. Querías encerrar a Ethan en casa y tener una aventura conmigo en la oficina. Pero no pudiste encerrarlo, así que me encerraste a mí en casa y fuiste tras él. Chloe, ¿cómo puedes ser tan tacaña? Una bofetada de Chloe cortó las palabras de Leo. Él la miró fijamente, con los ojos abiertos y empañados de incredulidad. Pero Chloe lo miró con frialdad y le preguntó si se había calmado. Su tono era indiferente, como si la persona a la que acababa de abofetear no fuera el amante que había amado hacía apenas 2 meses. Ethan y yo aún no hemos recibido el certificado de divorcio, dijo, protegiéndome con su presencia, impidiéndome involucrarme. Su actitud educada y amable solo la hacía parecer más repugnante. Estás actuando como el socio principal demasiado pronto. Leo gritó y salió corriendo como un loco. Chloe no lo persiguió. Se arregló la ropa, aún empapada, cogió el cuchillo y el tenedor como si nada hubiera pasado. Me sonrió y dijo, sigamos. Yo también me reí. Chloe, me dan ganas de darte una bofetada. Y dicho esto, me levanté y le di una bofetada. Le estreché la mano y le sonreí. Perdón, mi mano tiene voluntad propia. Entonces me di la vuelta para irme. Detrás de mí, Chloe empezó a reír. Tenía la cabeza ladeada por la bofetada, pero parecía feliz. Ethan, si te importa, dijo ella. Estos últimos días he estado pensando en nuestro pasado. No creo que me alegre de perderte. No tuve paciencia con sus tonterías y me alejé. Chloe se levantó para seguirla, pero entonces se oyeron gritos desde afuera. Era Leo, amenazando con saltar del edificio, exigiendo que Chloe viniera a consolarlo o saltaría. Chloe finalmente fue a hablar con Leo. Yo, por mi parte, me alejé rápidamente, casi corriendo. Chloe era repugnante y Leo estaba enfermo. Lo mejor para ellos era estar unidos el resto de sus vidas. Esperaba que, una vez que Chloe perdiera sus coches de lujo, su mansión y su puesto de directora ejecutiva, siguieran unidos de por vida. No sé cómo terminó el drama de esa noche, pero muchas de las esposas adineradas de nuestro círculo frecuentaban ese restaurante, y la historia de Chloe corrió como la pólvora. Al día siguiente, todos en la empresa veían a Chloe con otros ojos. Sin embargo, ella tenía buena actitud y se comportó con total naturalidad. Durante el horario laboral, seguía intentando venir a mi oficina a hablar conmigo, pero hacía tiempo que había cambiado la contraseña. Todos sus métodos de contacto estaban bloqueados, así que solo pudo encontrar a mi asistente y pedirle que transmitiera su nostalgia por mí. Después de 3 años como directora ejecutiva, hacía mucho que Chloe no se humillaba de esa manera. Al no responder, incluso tuvo la audacia de pedirle a su asistente que las cosas que usé para amenazarla ya las había limpiado hacía mucho tiempo. La única razón por la que seguía viniendo a verme era porque se dio cuenta de que me amaba de verdad. Ese mes viajé con Leo, me dijo.
Fuimos a muchos de los lugares que tú y yo habíamos visitado. Pensé que la belleza del pasado me había cegado, que lo que sentía por ti no era amor. Pero entonces me di cuenta de que si la persona a mi lado no eres tú, simplemente no se siente bien. Ethan, de verdad que todavía te amo. Cuando regresé, quise recuperarte, pero ni siquiera me diste la oportunidad de hablar. Parecía agraviada. Mi asistente y yo nos sentimos mal al escucharlo. Le pedí a la asistente que le enviara una grabación de sus palabras a Leo. Leo había aprendido la lección. Me bloqueó, intentando aturdirse cortando toda información. Le pedí a mi asistente que usara otros números para enviárselo. Al final, no aguantó más. Irrumpió en la empresa esa tarde y armó un escándalo en la oficina de Chloe. Mi asistente fue a escuchar a escondidas y volvió murmurando, Chloe ni siquiera está oficialmente divorciada. ¿Cómo puede decirle a todo el mundo que está embarazada? Oye, tío, dijo, ¿por qué sonríes tan feliz? Ah, nada, dije. Solo se me ocurrió algo gracioso. La idea de que a cualquier hijo que Chloe tuviera se le prohibiría acceder a puestos en la administración pública me hizo sonreír. Con las cartas sobre la mesa, la posesividad de Leo estalló. Ya no se quedaba tranquilo en casa, sino que se aferró a Chloe con más fuerza. Chloe había estado intentando salvar su reputación en la empresa, pero ahora era aún peor. Ya no tenía energías para molestarme. El tiempo se alargó hasta que terminó el periodo de reflexión. El día que debíamos recibir el certificado de divorcio, se demoró un buen rato. No fue hasta que la desbloqueé y le envié un mensaje, diciéndole que si pasaba 2 años en prisión, aún podía demandar el divorcio por separación, que apareció de mala gana. En cuanto me vio, se le pusieron los ojos rojos. Ethan, volví a soñar con nuestro pasado, dijo con voz temblorosa. Ya no sé si le gusto a la gente porque soy Chloe o porque soy la directora ejecutiva. Antes, cuando no era directora ejecutiva, eras el único que me trataba bien. Me cegó el dinero y el poder. Estaba equivocada. Ethan, ¿puedes darme otra oportunidad? Me suplicó, negándose a entrar al ayuntamiento. Solo podía mirar a Leo, que la seguía. Leo corrió a golpearme, pero mis guardaespaldas lo sujetaron. Empezó a llorar. Chloe, ¿vas a dejar que me intimiden así? El rostro de Chloe se ensombreció. Le dije con desprecio, más te vale darte prisa, Chloe. Si tu precioso hijo sale lastimado, te romperé el corazón. Ante mis palabras, Chloe cerró los ojos con dolor. Al final, conseguí el certificado de divorcio. Al despedirnos en la entrada del ayuntamiento, Chloe seguía reticente. Me miró con los ojos llenos de anhelo. Ethan, si es posible. No, no es posible, dije con una sonrisa alegre. Chloe, considerando que sufrí contigo en el pasado solo para que alguien más se llevara las recompensas, es justo que ahora sea tu turno de sufrir. Al oír esto, el rostro de Chloe palideció. En ese momento, finalmente despertó y comprendió la gravedad de la situación. Contactó rápidamente con su secretaria y corrió a la empresa. Pero al llegar, se enteró de que la junta directiva la había despedido. Su exsecretaria fue a despedirla, pidiéndole amablemente que se marchara y aconsejándole que no llamara tanto la atención. Chloe intentó contactarme de nuevo. No se lo merecía. Ahora era el director ejecutivo, Ethan. Era solo la pequeña Chloe. Necesitas cita previa para llamar a mi número privado. Al darse cuenta de que hablaba en serio, Chloe se tranquilizó enseguida. Quizás presentía lo que estaba por venir. Decidió pararse a un lado del camino y llamar a Leo, con la misma dulzura de siempre. Consiguieron un certificado de matrimonio lo antes posible. Chloe le dio a Leo una larga lista de instrucciones sobre cómo cuidar de su madre. Leo, absorto en la alegría de su inminente riqueza, aceptó sin más. Pero no tardó en embargar su mansión y perder todos sus coches y propiedades de lujo. No fue hasta que el tribunal citó a Chloe y la policía se la llevó delante de él que se dio cuenta de que su esposa ya no era directora ejecutiva. En cuanto Chloe vio a su secretaria testificar en su contra, lo comprendió. Tenía todas las pruebas de sus delitos financieros. No había escapatoria a la sentencia de prisión que la aguardaba. Para dejarle una sirvienta a su exigente madre, decidió arrastrar a Leo con ella.
Chloe seguía siendo la misma Chloe. Quita la fachada glamurosa y encontrarás a una cobarde que siempre espera que alguien la salve. Pronto se dictó su sentencia, 6 años. Pidió verme en prisión y acepté. Cuando nos volvimos a ver, Chloe y yo estábamos muy tranquilas. Ahora estaba sinceramente arrepentida. Me equivoqué, dijo. Te traicioné. Esto es lo que merezco. Sí, yo también lo creo, respondí. Nos sentamos en silencio. Justo cuando estaba a punto de irme, Chloe me llamó. ¿Por qué?, preguntó. ¿No estabas aquí para salvarme? Yo era la razón por la que seguías en este mundo. ¿Por qué me harías esto? Me quedé en este mundo por ti, pero mi cerebro no está roto, dije, levantándome y mirándola. Chloe, puedo amar a los demás porque sé amarme a mí mismo primero. Sacrificarme por alguien que me hace daño no es redención. Es ser un felpudo. No lo haré. Como no quisiste atesorar lo que te di, lo retiré. Así de simple. Sosteniendo la mirada de Chloe, sonreí. Mira, estás de vuelta donde estarías si no te hubiera ayudado, sin un céntimo y sola. Ah, y tu madre sigue gravemente enferma. La miré y le dije con una sonrisa, tu verdadero amor, Leo, no quiso cuidar de tu madre e intentó irse. Tu madre no lo dejó. Y durante la lucha, la empujaron, se cayó y ahora está paralizada por un derrame cerebral. Chloe, tendrás una gran carga que llevar cuando salgas. Claro, Leo tampoco tuvo un final feliz. Tu madre, temerosa de que buscara a otra persona y te dejara, le cortó la cara y esparció rumores de que era un rompehogares. Ahora nadie lo contratará. Una está paralizada, la otra desfigurada. Chloe, tendrás que soportar una pesada carga cuando salgas. Dicho esto, sonreí y me fui, dejando a Chloe gritando y furiosa en su celda. Sinceramente, si Chloe hubiera sido lo suficientemente resiliente, podría haber comenzado de nuevo después de 6 años. Claro que 6 años también fueron suficientes para que yo me volviera aún más poderoso. Estaba esperando a ver si Chloe se atrevería a enfrentarme de nuevo después de su liberación, pero nunca esperé que le faltara tanto coraje. En su tercer mes en prisión, Chloe se suicidó. La trágica heroína, que solo pudo encontrar el amor verdadero y las dificultades, vio truncada su vida. Cuando su madre recibió la noticia, la abrumaba el dolor y se aferró a la vida en su lecho de enferma durante otro medio mes antes de fallecer finalmente. Fue Leo, desfigurado, quien le arrancó el tubo de oxígeno. Poco después de su muerte, Leo también fue arrestado. Sus historias se acabaron. Y yo, el trágico Salvador, perdí a mi amor y me quedé con un montón de dinero inservible y una carrera prometedora. Por desgracia, supongo que tendré que pasar el resto de mi vida en compañía del dinero y la ambición.